Segunda hora de información en nuestra emisión central de Red Más Noticias. Ante los problemas técnicos en la página web de la Secretaría de Hacienda, la Alcaldía de Bogotá decidió ampliar los plazos para pagar el impuesto predial y el impuesto vehicular. Les contamos cuáles son las nuevas fechas. ¿Por quejas como estas? Esto no funciona, no pasaron recibos, no dan información y lo tienen a uno loco y no es justo que hagan esto con las personas de la tercera edad. No he logrado resolver nada y dijeron que van a entregar fichas de la tercera edad y no han venido, vinieron hasta por allí, dieron unas y aquí no, y está que se me revienta la cintura de esperar y estamos desde las 7 de la mañana. La Secretaría de Hacienda modificó los plazos para los contribuyentes del impuesto predial y de vehículos del año 2022. En el caso del predial, la fecha de pronto pago con el 10% de descuento quedó para el viernes 24 de junio y sin descuento para el 29 de julio. Las personas que ya recibieron la factura en forma física, que ya llevábamos cerca de 250.000, o las personas que ya descargaron la factura, pueden pagar en el plazo establecido en esa factura. Pero si quieren acogerse a los nuevos plazos, entonces tienen que descargar una nueva factura para que les quede bien registrada la nueva fecha. En el caso del impuesto del carro, el plazo con el 10% de descuento se amplió para el viernes 15 de julio y sin descuento para el 12 de agosto. Los que se inscriban en la oficina virtual van a tener un 1% adicional de descuento en el impuesto predial. Por el cambio de calendario, las facturas de impuesto del vehículo estarán cargadas en el sistema desde este 27 de abril. Desde el 1 de enero, la ciudad ha recaudado más de 727.000 millones de pesos por concepto de impuesto predial. Bueno, primer elemento a tener presente que todo el mundo lo quiere saber, no se les olvide el cambio de fechas, tanto la fecha definitiva para hacer el pago como la de hacer el pago con descuento. Acuérdense que antes, en el caso del predial en Bogotá, el pago con descuento iba del 9 al 24 de mayo, ahora va hasta el 24 de junio y días sucesivos. ¿Por qué hablo de un plazo y no de una fecha específica? 9 y 24 antes y ahora 24 de junio y días sucesivos, porque depende del número del chip. El número del chip es el número que identifica cada uno de los predios. Y acuérdense que para el pago total, sin descuento de ninguna índole, 29 de julio es el plazo máximo. Y con los automóviles, pago con descuento el 15 de julio. Antes estaba para el 3 de junio, ahora el 15 de julio. ¿Cuál es el motivo detrás de todo esto? Ustedes ya lo saben, la plataforma que no funciona, cambiaron de plataforma, pero si lo de antes funcionaba, ¿para qué lo van a cambiar? Bueno, una plataforma que tenía 25 años de edad y que ya estaba mostrando bastantes limitaciones para procesar toda la información que tiene que procesar una plataforma de estas. No es responsabilidad de la actual administración este contrato. Obviamente la administración se tiene que hacer cargo y tiene que responder, pero este contrato arrancó en el año 2017, el contrato con quien está cambiando la plataforma. Y ese contratista ya ha tenido dos inicios de proceso por incumplimiento, uno en el año 2019 y otro en el año 2020. Finalmente se cerraron esos procesos porque el contratista terminó poniéndose al día en las materias en las cuales estaban incumpliendo. ¿Será que ahora se le abre un tercer proceso y todo el mundo dice ¿cuánto nos habrá costado esto a los bogotanos? Pues la cifra del contrato total original fue 64.350 millones de pesos, 64.350 millones de pesos, ha tenido algunas adiciones, pero de eso solo se ha pagado por el momento 28.000 millones de pesos, que no es poca cosa, pero es menos de la mitad del valor total del contrato, esperando que el contratista finalmente pula todos los aspectos de la plataforma para no terminar en una crisis adicional. Pero un último punto muy importante, lo decía el secretario de Hacienda del distrito, el que ya tenga el formulario descargado con la fecha antigua, es decir, la fecha que regía hasta el día de ayer, tiene que preservar esa fecha y tiene que pagar en esos plazos. Si quieren acogerse a los nuevos plazos, bajen el nuevo formulario, porque no pueden entrar en la inconsistencia de tener un formulario con una fecha límite y pagar por fuera de esos plazos porque no se lo van a valer. Ahí estamos ante la nueva realidad de este pago de impuestos prediales y de vehículos en Bogotá.
La nueva realidad. Un duro revés sufrió en las últimas horas el registrador Alexander Vega. La Corte Constitucional tumbó el nuevo Código Electoral por vicios de trámite. Les contamos qué modificaciones proponía esta ley que ahora pues no quedan vigentes. La Corte declaró inconstitucional la ley que reformaba el Código Electoral de 1986, argumentando que una ley estatutaria no puede aprobarse en sesiones extras y de manera virtual, como ocurrió con este proyecto impulsado por el registrador y el gobierno. Se requirió una mayor presencialidad. El Código Electoral fue debatido en la virtualidad prácticamente por casi todos los congresistas en ese momento, y finalmente no contaba con un estudio de impacto social cuando se estaba haciendo, cuando este código incluía también una reestructuración de la registraduría con un incremento importante de contratación por parte de esta entidad. Entre los cambios que introducía esta reforma estaban listas paritarias a Senado y Cámara, la implementación del voto electrónico, la ampliación del horario de votación hasta las 5 de la tarde, el cambio de periodo de inscripción de campañas, una mayor vigilancia a las encuestas, nuevas reglas sobre el preconteo y el escrutinio y la eliminación del formulario E14, entre otras. ¿Qué se cayó? La posibilidad de hacer coaliciones para cargos uninominales. ¿Qué se cayó? La posibilidad de disminuir los porcentajes para poder participar en elecciones, por ejemplo, de gobernación o alcaldes. Antes era el 20%, ahora el 10%. ¿Qué se cayó? Los sistemas modernos que estaban buscándose la manera de poderse implementar en el interior de la registraduría. Y aquí el camino lo tiene que recorrer el próximo Congreso de la República, debería ser uno de los temas, no solamente del Código Electoral, sino también de la reforma política y electoral que esté en primerísimo lugar de la agenda del Congreso de la República. La ley también abría la puerta a la creación de cientos de cargos nuevos en la Registraduría Nacional y permitía que sancionados por la Procuraduría pudieran inscribirse como candidatos. Bueno, aquí hay que referirse a lo que hizo el Congreso, que lo hizo mal, y a las implicaciones para la registraduría, el proceso electoral y el registrador en concreto. ¿Cómo es posible que a estas alturas el Congreso de la República, el secretario del Senado o el secretario de la Cámara, que son los que manejan el tejemaneje y saben cómo es las reglas del juego, no tengan presente que una ley estatutaria tiene que aprobarse dentro del periodo ordinario de las sesiones del Congreso, es decir, no en sesiones extraordinarias? O sea, viven de eso, se la pasan haciendo eso, todo el día están alrededor de eso. ¿Cómo es posible que a estas alturas se les pase un golazo de ese estilo? Aprobada en sesiones extraordinarias, primer elemento que la Corte Constitucional dice que no permite avalar, declarar exequible esta ley. Segundo elemento, ya lo vieron ustedes, virtualmente, no solo en sesiones extraordinarias, sino espérate, yo me conecto al Zoom a ver si voto o no voto. Nada de eso. La Corte Constitucional ya había señalado que cierto tipo de sesiones no podían hacerse por Zoom y menos a las alturas a las que fue aprobada esta ley estatutaria. Pero tercer elemento, un estudio de impacto fiscal. Cualquiera que haya tenido algo que ver con el gobierno y la administración pública sabe que cierto tipo de proyectos legislativos tienen que tener estudio de impacto fiscal. Mejor dicho, tres cosas básicas que se les pasan entre las piernas a los congresistas y a los secretarios del Congreso, por supuesto, que hacen que se caiga esta ley. Punto número uno. Punto número dos. No solamente se cayeron las cosas que nos estaban mencionando en este momento, y aparte de eso se caen además las listas paritarias para corporaciones, para presentarse a corporaciones públicas, sino que además se cae, lo decíamos en la nota, tres cosas bastante polémicas. La primera de ellas, para poder utilizar toda la tecnología biométrica y todas estas cosas del voto electrónico y demás, iba metida la posibilidad de hacer una gran contratación de software. Todo el mundo dirá, bueno, pues si se va a modernizar la registraduría para convertirse en la del siglo XXI, obviamente que contrate software. Sí, pero a estas alturas, con todas las dudas e inquietudes que hay sobre el actual registrador, como que ese chequecito en blanco de una contratación adicional, mucha gente dirá que no, es mejor no darlo. Segundo, la contratación de más de 1000 personas adicionales para la registraduría. Comentario parecido al anterior, como que la gente dice como que por ahí no puede ser la cosa. Pero lo último, establecía que algunas de las actuaciones del registrador eran de seguridad nacional.
Bueno, hasta se cae semejante pompa que sus implicaciones legales tiene, pero sobre todo la pompa con que se dice de seguridad nacional. Todo eso es periódico de ayer. Volvemos una vez más a tener la ley, el estatuto electoral de 1986. Muy bien, Mauricio, cambiamos de tema. Muy molesto se mostró el comandante del Ejército después de un trino que días atrás publicara el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, cuestionando la labor de los militares a quienes relacionó con tener vínculos con el Clan del Golfo. Dura respuesta dio el comandante del Ejército, general Eduardo Enrique Zapateiro, al candidato presidencial Gustavo Petro, quien días atrás escribió en su cuenta de Twitter el siguiente trino. Mientras los soldados son asesinados por el Clan del Golfo, algunos de los generales están en la nómina del clan. La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales. Hoy, 2 días después, el alto oficial publicó un hilo de trinos en los que se evidencia su molestia. En su respuesta a Petro, dice que la muerte de los soldados no debería ser usada en narrativas de campañas políticas. Cuestiona además el hecho de que ahora, como candidato, sí le aflige la muerte de los militares. Desde el 2021, más de 500 militares han sido asesinados y heridos durante el cumplimiento de la misión y no hubo pronunciamientos. Curioso que ahora la muerte de los héroes de la patria sí genere aflicción y se ha usado para otros señalamientos. Escribió también que lo de Petro es politiquería. Senador, no se valga de su investidura para pretender hacer politiquería con la muerte de nuestros soldados. Más bien cumpla con su deber ciudadano de denuncia fundamentada ante la Fiscalía de los hechos que usted menciona. Le recuerdo que usted, como senador, hace parte del colectivo al cual osa señalar como politiqueros de narcotráfico. Como ciudadano, le recomiendo no generalizar, el respeto ante todo. Le aclaró al candidato del Pacto Histórico que no conoce de algún militar que haya recibido dinero de dudosa reputación. A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura. El general Zapateiro destacó la labor de la institución castrense y le exigió a Petro respeto cuando a ella se refiera. Este intercambio de opiniones y de pareceres entre el candidato Gustavo Petro y el general Zapateiro tiene 2 dimensiones. La primera es sobre lo que dice cada cual. Lo que dice Gustavo Petro, que si mientras los soldados son asesinados por el Clan del Golfo, algunos generales de la República están en la nómina del Clan del Golfo, y si eso irrita o no irrita a algunas personas, si tiene algo de verdad o no tiene algo de verdad. Pero por otra parte, la reacción del general Zapateiro diciendo, vea, con los soldados no se debe hacer política, usted si conoce algo al respecto debería denunciar en lugar de estar haciendo esta clase de campañas y esta clase de declaraciones. Y aparte de eso, ningún general ha aparecido en televisión recibiendo ningún tipo de sobornos, usted sí ha aparecido recibiendo bolsas de la basura con dinero. Ese es el contenido de habrá gente que dice, sí, qué bien que le dijo esto, qué bueno que le dijo lo otro, el otro le hizo caer en cuenta. Esa es una discusión. La otra discusión es que las fuerzas militares en Colombia no han tenido una tradición deliberante en términos políticos. Han sido esencialmente neutrales, no han participado en política, no han tomado partido por ningún candidato, ni ningún movimiento, ni ninguna ideología. Y eso se está rompiendo en discusiones de este estilo. Independientemente de si uno cree que el general Zapateiro tiene razón al decir que no se debe hacer política con los soldados y los generales, él debería inhibirse de opinar al respecto. Las fuerzas militares colombianas y la fuerza pública en general debería inhibirse de decirle a un candidato o a otro, usted recibió plata, usted no recibió plata, opinarle por aquí, opinarle por allá. Y eso es extremadamente significativo, que se esté rompiendo esa tradición. Una última observación, ahora que han salido encuestas más recientes que muestran a Gustavo Petro tomando más ventaja en primera vuelta y en segunda vuelta frente al segundo en las encuestas Federico Gutiérrez. ¿Qué dice el plan de Gustavo Petro, el plan de gobierno sobre la fuerza pública? Dice, la policía pasaría al Mininterior, algo que se ha dicho muchas veces, se acabaría con el SMAT, algo que se está empezando a decir, y se acabaría el fuero militar. Eso empieza a mostrar ya unas diferencias conceptuales y unas discrepancias importantes frente a la fuerza pública en un debate al que hay que hacerle seguimiento. La Fiscalía reveló nuevos detalles del accidente por el que perdió la vida el exfutbolista Freddy Rincón, los cuales confirmarían que sí iba manejando la camioneta vinculada al hecho.
De acuerdo con las evidencias y con los dictámenes, diferentes traumas y lesiones cerebrales causaron la muerte del ídolo del fútbol nacional. La investigación estudió la línea de tiempo en la que transcurrieron las últimas horas de vida del exfutbolista. 10 de abril, 3 de la tarde, en Ciudad Córdoba, llega a las 22 horas a una discoteca en la carrera quinta con 26 y sobre ese mismo día, 10 de abril de 2022, a las 24 horas, llega la joven Manuela a la discoteca. De acuerdo con las evidencias, la Fiscalía constató la hora en la que abandonaron la discoteca y las circunstancias en las que se desplazaron hasta una panadería. El 11 de abril, sobre las 3:25 aproximadamente, están saliendo de la discoteca, indican que el conductor para ese momento era el señor José Luis y que las personas que venían ocupando el vehículo eran más de 7 personas dentro del vehículo, saliendo de la discoteca del Bronx. Varios minutos después, la cámara del establecimiento los graba, solo minutos antes del accidente. Se sube el señor Freddy Rincón al vehículo en la parte del conductor y la joven Manuela en la parte del copiloto. Después del accidente es cuando ocurren los momentos más confusos. ¿Quiénes abandonaron el vehículo en el que iba Rincón? ¿Quiénes se fueron y en qué circunstancias los paramédicos encontraron a los heridos? Sobre 4:18 a 4:20 comienzan a descender las personas del vehículo en el que venía Freddy, siendo precisos en indicar que Freddy como piloto y Manuela como copiloto no se bajaron del vehículo por cuanto ellos eran los que tenían el mayor número de lesiones y no podían tener la posibilidad por sí mismos de bajarse de los vehículos. ¿Quiénes descienden de los vehículos? Las personas de atrás. Y las personas de atrás, por supuesto, estamos hablando de Nubia, de Diana y de José Luis. Estas personas descienden del vehículo y momentos después se observa por una de las cámaras que se recolectaron en que Nubia parte en un taxi hacia el hospital universitario. Quedan en el lugar de los hechos el resto de las personas. Desde el punto de vista científico, el experto forense de medicina legal explicó por qué Freddy Rincón perdió la vida, pese a que no se encontraba en el lado derecho de la camioneta, que fue la que recibió el impacto. Un cinturón de seguridad se debe poner en este sentido y queda uno unido a 3 puntos. Lo que se logró demostrar aquí es que solo estaba en 2 puntos. ¿Qué fue lo que pasó? Que él lo sube y se lo pone aquí. Cuando se produce la energía cinética en un sentido y en otro se generan estos movimientos, pero en esas energías que se transfieren en el accidente son movimientos supremamente rápidos. Ahí es donde las estructuras del cerebro, tanto en el sistema nervioso central como de por sí, como los vasos sanguíneos, es donde presentan traumas y rupturas por este movimiento biodinámico que, insisto, no es necesariamente el impacto contuso que estuviésemos esperando. La Fiscalía también informó que la investigación sigue en curso y que el conductor del bus del Mío, que resultó herido, presentó la denuncia respectiva. Llegó a Colombia directamente desde Holanda el buque con los equipos especiales que servirán para desarrollar la segunda etapa de los trabajos subacuáticos en Hidroituango, los cuales permitirán rehabilitar o recuperar en una etapa inicial las condiciones hidráulicas de los túneles de captación en el embalse hacia la casa de máquinas. Son 1.500 toneladas de peso que trajo este buque desde Europa. Allí hay equipos con una grúa con una capacidad de 300 toneladas, 61 pontones con un peso entre 11 y 15 toneladas cada uno para armar las barcazas de buceo e izaje sobre el embalse de Hidroituango y 4 cámaras hiperbáricas, entre otros equipos con alta tecnología. Es la única alternativa, la única manera que tenemos de llevar a cabo la inspección de las captaciones, porque recordemos de que las captaciones hoy se encuentran en condiciones sumergidas. Entonces la única manera de llevar a cabo esos trabajos que vamos a realizar en las captaciones, esas obras civiles, es a través de trabajos subacuáticos. Hidroituango es un cúmulo de hitos que buscan garantizar la entrada en operación de ese 17% de energía para el próximo 26 de julio. Este paso es calificado de alta complejidad y poco común para la ingeniería colombiana. Van a ser transportados
en 110 tractomulas aproximadamente de carga no extradimensionada y aproximadamente unas 15 tractomulas para carga extradimensionada, que son básicamente los componentes de las grúas o de la grúa de DC que transportamos hacia el embarcadero. 8.500 kilómetros hicieron parte de la travesía, una especie de vuelo charter, pero en aguas marítimas. Una vez las máquinas estén en Hidroituango, se comenzará la segunda fase de los trabajos subacuáticos. DC and Diving have over 6 years experience working in the diving industry. Anything from hyperbaric welding, construction and civil works, inshore civil work. We'll isolate the intake tunnel downstream, allowing EPM to dewater the tunnel and carry out civil works on the intake tunnel. Los buzos estarán por varias semanas a 50 metros de profundidad en el embalse de Hidroituango, haciendo la limpieza y remoción de escombros, desinstalación de las rejas coladeras, reparación de algunos concretos e instalación de compuertas mecánicas en las captaciones de la unidad 1 y 2 de esta mega obra. Y hay alerta de la misión de observación electoral. A solo un mes de las elecciones presidenciales, solo dos de las 8 campañas han entregado sus informes de financiación. A menos de un mes de la primera vuelta presidencial, la misión de observación electoral, MOE, enciende las alarmas ante la Comisión de Garantías Electorales, que la mitad de las candidaturas que aspiran a ocupar la Casa de Nariño no han reportado información sobre la financiación de sus campañas. Es indispensable que las candidaturas a la presidencia cumplan con su obligación de reportar dentro de los términos legales el origen, monto y distinción de los recursos que se emplean durante las campañas. Solo así se fortalece la transparencia de las elecciones, se generan mayores garantías de equilibrio en la contienda electoral y confianza en la ciudadanía. Y es que en el aplicativo del Consejo Nacional Electoral de Cuentas Claras solo se indica que 2 campañas han registrado informes de ingresos y gastos. El primero en hacerlo fue el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, de la coalición Centro Esperanza, quien reportó ingresos por 760.000 millones de pesos y gastos por 409.000 millones de pesos. El segundo es el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, quien ha dado cuenta de ingresos por más de 120.000 millones de pesos y gastos por cerca de 26.000 millones de pesos. Los que le siguen en la lista, pero que solo han registrado ingresos, son Federico Gutiérrez del Equipo por Colombia y Enrique Gómez del partido Movimiento Salvación Ciudadana. El primero registra cuentas claras de 55.000 millones de pesos y el segundo de 5.000 millones de pesos. Pero los 4 aspirantes que no han registrado ni reportes de ingresos ni de gastos son Gustavo Petro del Pacto Histórico, Ingrid Betancourt del Partido Verde Oxígeno, John Milton Rodríguez del Partido Colombia Justa Libres y Luis Pérez del Movimiento Colombia Piensa en Grande. Desmontar Colpensiones, subir la edad de pensión y crear un subsidio para la vejez fueron algunas de las propuestas que lanzaron los candidatos presidenciales durante el debate de Asofondos. 6 de los 8 candidatos presidenciales destaparon sus cartas sobre pensiones en el Congreso de Asofondos en Cartagena. Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo coincidieron en que mantendrán el sistema mixto y crearán un bono pensional. Que esos subsidios vayan es justamente a los más pobres. En la manera que podamos hacer una transformación gradual de ese sistema, vamos a poder llegar a coberturas, terminando el cuatrenio, a 3 millones de adultos mayores que puedan llegar a tener una base justamente de un subsidio alrededor de los 330.000 pesos mensuales. Nosotros estamos proponiendo, en primer lugar, un apoyo económico para las personas mayores de 65 años que no tienen pensión y que no tienen ingresos de 500.000 pesos mensuales. Ese es un salto grande comparado con lo que hoy se recibe con el programa llamado Colombia Mayor. Enrique Gómez criticó los subsidios y el régimen de prima media. Que es fuente de inequidad, se chupa hoy día de los traslados de la nación cerca del 20%. De esos traslados van al régimen de prima media, pero nadie ha hablado aquí del muerto que está en la sala, los regímenes especiales. Una crítica con la que coincidió Ingrid Betancourt. Y en este momento por 4 activos laborales, personas que están trabajando, estos 4 le pagan la pensión a una persona en retiro, pero en el 2050 vamos a hacer 2 a 1 y en el 2070 1 a 1. Entonces sabemos que es un sistema totalmente insostenible. Betancourt aprovechó para lanzarle una puya a Gustavo Petro. Una persona que ha venido haciendo propuestas en el tema de pensiones totalmente incongruentes y populistas, ¿cómo es que no está acá para poner la cara?
Rodolfo Hernández dijo que mantendrá Colpensiones, pero con modificaciones a las altas pensiones. 40 billones para 2.1 de pensionados. Pero estos pensionados 2.1, el 70% de los 40 millones es para sostener 400.000. John Milton Rodríguez participó de manera virtual y aseguró que no acabará con los fondos de pensión. Por lo tanto, ese dinero es sagrado y el Estado no lo puede tocar ni manipularlo de ninguna forma. Ahora de las noticias del mundo, 2 días después de la solicitud del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a Ucrania y Rusia para reunirse con sus presidentes y buscar un alto el fuego, pues Rusia confirmó y el próximo martes Vladimir Putin se reunirá con Guterres, quien posteriormente va a viajar a Kiev, mientras crece la indignación por la fosa común descubierta en Mariúpol con 9.000 cuerpos. Cuando parecía que el mundo ya lo había visto todo y lo peor de la guerra había pasado, macabros hallazgos siguen saliendo a la luz, como esta fosa común en Mariúpol con alrededor de 9.000 cuerpos. Se conocieron estas imágenes satelitales en las que se evidencia cómo entre marzo y abril fueron apareciendo agujeros de tumbas al lado de un cementerio a las afueras de Mariúpol. Imágenes que se conocen un día después de que Rusia asegurara tener el control de la ciudad, pese a que Ucrania no se ha rendido y por el contrario, aseguran estar resistiendo. Ucrania busca garantías para establecer un corredor humanitario en Mariúpol e incluso aseguran que existe la posibilidad que este sábado se abra para que los civiles que permanecen puedan salir de la ciudad portuaria. El presidente Volodymyr Zelensky asegura que el futuro de Ucrania se define en el este y el sur del país. Rusia trajo la muerte a Ucrania después de 8 años de guerra brutal en Donbass. Rusia quería destruir nuestro estado por completo, literalmente privar a los ucranianos del derecho a la vida. Sin embargo, en Borodianka el panorama parece no ser muy diferente. Él estaba pasando y un francotirador le disparó. No había nadie para enterrarlo. Llevaba ahí una semana. Solo hasta que los rusos se fueron pudieron enterrarlo. No hubo forma de hacerlo antes. Ni los niños se han salvado de estos ataques. Los soldados rusos obligaron a los hombres a desnudarse y arrastrarse por la calle. El francotirador disparó a niños. Solo esperan que esto termine y pronto volver a esos días donde la guerra no existía y las familias estaban completas. Nuestra vida antes era buena, como en todas las partes del país vivíamos bien, no necesitábamos nada, éramos felices y ahora no hay lugar para ser feliz. A su paso, los rusos dejan minas antipersona. Las fuerzas ucranianas diariamente se esfuerzan por limpiar las zonas. Estamos hablando de territorios no desminados de 300.000 kilómetros cuadrados potencialmente. Todos los días unidades hacen acciones para limpiar estas áreas. Han sido incautados 71.000 elementos explosivos. Más de 5.1 millones de refugiados ha dejado la guerra en 2 meses y más de 7.7 millones de desplazados internos. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $106.65 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $2.27. El índice MSCI Colcap se redujo 0,13% a 1.614 unidades. La tasa representativa del mercado para el fin de semana es de 3.819 pesos con 7 centavos. El euro se negocia en 4.160 pesos con 88 centavos. Las cifras son los 500 barcos que están en Shanghái sin poderse mover y que ponen en riesgo el comercio mundial debido a los bloqueos anti-COVID de China. Aumentan los temores comerciales. Mucha atención desde Cartagena. El presidente Iván Duque respaldó al comandante del ejército, al general Eduardo Zapateiro, en su polémica con el senador y candidato presidencial Gustavo Petro, en la que hace referencia a que generales tendrían relación con grupos al margen de la ley.
El mandatario de los colombianos aseguró que el candidato pretende hacer política utilizando a las instituciones. Un senador de la República se pronunció agrediendo a las fuerzas militares, señalándolos de cómplices del narcotráfico. Si cualquier persona, y más un congresista, que ostenta una responsabilidad política, tiene una acusación de ese nivel, que tenga la gallardía de denunciarlo ante las Cortes, que se presente a los tribunales, pero que no pretenda hacer política enlodando la institucionalidad.